Guatemala a nivel mundial es reconocido por apoyar diferentes causas, pero también por ser partícipe, por pertenecer a diferentes organizaciones. Guatemala todos los años recibe apoyo de diferentes organismos a nivel mundial, pero hoy vamos a hablar sobre una organización en específica. El tema de este video a los siguientes será hablar sobre diferentes organizaciones que apoya a Guatemala, o en otro sentido, sobre Guatemala como parte de diferentes organizaciones. La primera de ellas surge como consecuencia, mejor dicho, de la Segunda Guerra Mundial. Bienvenidos al curso de Ciencias Sociales. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la UNESCO, un tema que lo vimos de forma general en el primer bloque de nuestras clases presenciales. Hoy profundizaremos un poco más. Esta organización a nivel mundial, ojo, cuando hablamos, hay diferencias entre nivel internacional y nivel mundial. ¿Cuál es? Cuando hablamos de nivel internacional, nos referimos a que no abarca todos los países del mundo. Nos referimos a que abarca, si bien es cierto, abarca, por ejemplo, el continente americano y el europeo, pero el asiático no está. Pero la UNESCO es una organización a nivel mundial. Porque si bien es cierto, no están todos los países a nivel mundial, pero sí están representantes de los 5 continentes existentes. Por eso decimos que es a nivel mundial. Esta organización, como lo decía al inicio, surge después de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que fue un conflicto a nivel histórico, a nivel grande, de grandes masas de muerte, de destrucción, de guerra, en donde todos los países quedaron tocados económicamente, socialmente, moralmente. Y entonces surge esta institución en un mes de noviembre del año de 1945, con la finalidad de apoyar la educación y la cultura de aquellos países que habían sido fuertemente tocados. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, por sus siglas en inglés, UNESCO, es un organismo internacional y mundial encargado de velar por el desarrollo educativo de los países. Tiene una frase muy característica de ellos, la cual es: la educación es la base para el desarrollo. Y es que definitivamente todos tenemos que apuntar a la educación a nivel mundial. Vela por crear escuelas, instituciones y apoyo. Por ejemplo, si usted es ministro de Educación y usted desea implementar en Guatemala un sistema de computadoras en todas las escuelas públicas, ¿a quién le va a pedir ayuda? A la UNESCO. ¿Por qué? Porque es el ente encargado de velar por el desarrollo de la educación en diferentes países del mundo. Países que forman parte. Guatemala forma parte. Es signatario. Y recuerden, la palabra signatario quiere decir el que abajo firma. Guatemala firmó ese acuerdo entre la ONU, UNESCO y el país de Guatemala para ser parte de, juntamente con 194 países más. Es decir, son 195 los países miembros de la UNESCO. Tiene su sede en París, en Francia, pero tiene 50 oficinas más en Suiza. Imagínese usted, está regado y dispersado por todo el mundo. La UNESCO parte con 37 estados. 37 fueron los países que se unieron al finalizar la Guerra Mundial, e increíblemente el primer país que propuso la creación de la UNESCO es un país vecino. ¿Quién creen ustedes que es? ¿Será un país centroamericano? ¿Costa Rica? El país que propuso la creación de la UNESCO fue México, porque México fue el país más afectado de la Segunda Guerra Mundial. Entonces México se une con diferentes naciones afectadas, entre ellas Francia y entre ellas también Países Bajos, y disponen la creación, primero, la culminación de los conflictos y luego la creación de una institución que velara por la paz, y como la educación estaba por los suelos, pues impulsar la educación en estos momentos. El documento que crea la UNESCO toma vigencia en noviembre de 1946. Si nos damos cuenta, fue rápido la creación de esta institución.
En noviembre de 1945 empieza a crearse para culminar con la vigencia del documento en noviembre de 1946. En ese momento, si bien es cierto, 37 países se unieron para crear, fueron 20 países únicamente los que firmaron la autorización. Pero como siempre, la mayoría gana. Entonces, la Organización de las Naciones Unidas, y me llama la atención estas palabras, para la educación, la ciencia y la cultura, ¿cuáles son las funciones de la UNESCO? Eso, promover el desarrollo. ¿Dónde? En la educación, la ciencia y la cultura. Necesitamos ampliar nuestra cultura en Guatemala, reconocer nuestros pueblos indígenas, nuestro idioma, el MAM, Cachiquel. ¿Quién es la entidad encargada? La UNESCO, porque vamos a crear cultura en Guatemala, vamos a crear ciencia y crear educación. La UNESCO, hoy en día, una institución a nivel mundial importante para el desarrollo de Guatemala. Bendiciones.